Bienvenidos al canal de las Bibliotecas de San Javier, bienvenidos a Encuentros Digitales con Autores. Hoy tenemos con nosotros al poeta Francisco Javier Insa García. He dicho poeta, pero es muchas más cosas, que viene hoy a presentar aquí con nosotros su primer poemario, A la luz de mis sombras, del que hablaremos en esta entrevista. Me gustaría empezar primero saludándote, que eso es... Hola, buenos días. Buenos días. Y después quería empezar con una frase tuya, ¿no? Antes de presentarte formalmente. La poesía siempre ha sido mi refugio, mi trinchera, en una guerra contra mí mismo y contra el mundo que no comprendo y viceversa. Eso ya es una declaración de intenciones. Completamente, absolutamente, sí. Sí, ahí ya te presentas. Y bueno, para quien no te conozca, vamos a dar tu perfil profesional y literario, ¿no? Muy bien. Tenemos con nosotros a Francisco Javier Insa García. Es abogado, docente y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Edita su primer poemario, A la luz de mis sombras, con Olé Libros. Ha publicado varios relatos en la revista literaria bimensual En Sentido Figurado, editada en Alemania, Estados Unidos, México y España. Fue ganador del primer certamen Vencer la homofobia con el microrrelato Déjame ser e incluido en la antología del sexto concurso de microrrelatos Porciones del alma en 2020. Colabora también como articulista, periodista y poeta en diversos medios digitales y muchas cosas más que nos irás diciendo. Esta Sí, es una presentación formal, pero antes de hablar de tu libro queremos conocerte. Así que la primera parte de esta entrevista será más personal, ¿vale? muy bien. Así que nos gustaría que te presentaras de una forma más personal, como he dicho, quién es Francisco Javier Insa García y cómo es habitualmente su día a día. Bueno, pues no te voy a hablar de mí en segunda persona, pero bueno, soy una persona pues, sincera, me considero una persona muy sincera, honesto, amigo de mis amigos, muy familiar, aunque ahora es muy complicado por la situación en la que vivimos. Llevo casi un mes y medio sin ver a mi familia. Y bueno, con grandes inquietudes, soy una persona muy inquieta y luchador y con mucho... bueno, tengo un carácter fuerte, ¿vale? Sí, soy una persona... Y bueno, un día en mi vida, pues es un día, por ejemplo, un sábado o un día entre semana, pues para mí la mañana, pues me levanto siempre muy temprano, porque es el momento, para mí es el momento más mágico del día y es el que, como diría en palabras de Fray Luis de León, el que me permite alejarme del mundanal ruido. A las 6 de la mañana estoy sentado ahí en mi mesa con mi libro, mi desayuno y siempre dejé de leer hace mucho tiempo ya sin un lápiz. Siempre tengo un lápiz pues, Bueno, para coger ideas, porque siempre hay una palabra gatillo que o te inspira un poema o te inspira. Y siempre tengo una libreta para cada libro. Cada libro que leo requiere una libreta, con lo cual imagínate las libretas que tengo y me ayuda, en ese momento leo pues, lo que me apetece y si en ese momento me surge un poema o me surge alguna idea, alguna semilla o alguna cosa, pues la voy anotando. Luego salgo a pasear. Actualmente no me encuentro muy bien de salud, con lo cual pues tengo que salir a pasear, hacer ejercicio, hacer un pequeño ejercicio, bueno, andar y bueno, y después pues sobre todo pues leer, ver la tele, películas, soy una persona sencilla realmente. Yo creo que sofá y manta, como cualquier ser humano, es decir, efectivamente que yo creo que la vida manda y sobre todo ahora en estas circunstancias pues tampoco nos permite mucho más. Afortunadamente yo que era un gran detractor de las redes sociales, pues fíjate, las redes claro. sociales lo que están aportando ahora a la cultura y sobre todo a aquellos, por ejemplo a mí, que llevo sin ver tanto tiempo a mi familia y a aquellas personas pues que están alejadas de la familia, que es lo más importante. Ujú. Sí, sí, eso hay una cosa que es común en los escritores, porque los escritores tenéis algo en común que escribís. Y esto que has dicho y tal, de hace tiempo que no leo sin un lápiz, y tal, está muy bien. Podía ser una de las frases y tal, ¿no? Que Sí, estuviera en un libro. Hace tiempo que no leo sin un lápiz. Bueno, conoces Murcia porque eres de Orihuela, trabajas en Orihuela y ese es su mundo y sí. está aquí al lado. ¿Y San Javier lo conoces?
Sí, a ver, claro, pues lo recuerda. Llevo tiempo sin ir porque la pandemia, por el cierre perimetral y bueno, la situación, pero claro, de pequeño, el Mar Menor, Santiago de la Ribera, la playa, recuerdo sobre todo la playa. La playa es lo que más. Y lo más reciente fue a través de, fíjate, casualmente, lo que son las serendipias estas de la vida. Yo hice hace mucho tiempo un taller de escritura. Y de ahí pues surgió un gran grupo de amigos que somos ya casi una familia y uno de ellos es Félix Crespo, Ujú. que trabaja en el área de psiquiatría de San Javier e hicisteis un proyecto común Sí. la Concejalía de Cultura, la Biblioteca de San Javier y recuerdo su llamada y me dijo, Fran, preséntate porque el tema era desmitificar la psiquiatría, preséntate con un microrrelato y bueno, mandé un microrrelato porque él me arengaba, escribe, mándalo, y quedé finalista, fíjate. Y bueno, esa es la relación, la Ujú. última relación más directa que tengo con vosotros y sobre todo la agenda cultural tan interesante que tenéis en San Javier, porque es tanto como Murcia como San Javier, hay una agenda cultural muy, muy potente y eso es muy importante hoy en día. Hoy en Sí, día. que ahora se ve trastocado y tiene que ser todo digital. Bueno, Ahí, pero por eso decimos que la cultura es segura y como sí, diría Jaime Gil de Viedma, la cultura no cura, pero alivia. sí. Entonces yo creo que es importante. Bueno, ya has citado unos cuantos autores, pero ¿cuáles son tus autores favoritos? Pues bueno, como diría una gran amiga mía en cuanto a los autores, porque si no digo esto luego me echa la bronca, una gran amiga mía, Beatriz Zaplana, los clásicos son sagrados. Ella siempre me dice que los clásicos son sagrados. Entonces, en eso tiene razón, pues Federico García Lorca, Jaime Gil de Viedma, mi autora preferida, una de mis grandes referentes es Alejandra Pizarnik, por la forma en la que escribe, porque su poesía me llega muy dentro, porque sobre todo en poesía es muy importante encontrar. Hay mucha gente que te dice, yo es que no leo poesía porque no termino de... Se tiene que establecer un vínculo con el que lee, o sea, la poesía necesita un vínculo con el lector. Entonces, cuando me dicen eso, digo, pues hay tantos autores que seguro que con alguno encontrarás ese vínculo que estás buscando. Entonces, en relación pues, a la pregunta que me haces, pues esos son los clásicos y en cuanto a los contemporáneos, pues Elvira Sastre, Eloy Sánchez Rosillo, Ujú. infinidad, también narrativa, leo muchísima narrativa. En fin, podríamos estar así toda la entrevista, como ves, la estantería habla por sí sola. Muy bien. ¿Y ahora mismo qué estás leyendo? ¿Qué es lo más reciente? Pues mira, ahora mismo me he incorporado recientemente a un club de lectura. Me apetecía compartir, intercambiar con Ángel Salcedo, que es bueno, es una persona fantástica y sobre todo eh, coordina muy bien los clubes de lectura en los que participa, es director del Árbol Rojo, es gestor cultural y teatral. Y bueno, y terminamos de leer hace poco de Albert Camus La Peste. Ujú. Fíjate que no era una lectura que, bueno, que no nos esperábamos, que la íbamos a leer en estos Sí. tiempos. Y ahora el libro que estoy leyendo actualmente es del Medio Sol Amarillo, sí, Medio Sol Amarillo de Chimamanda Ah, Ngozi, que es una maravilla y bueno, será el siguiente. Y al mismo tiempo siempre combino narrativa con poesía, con poesía. ujú. Estoy leyendo a Elvira Sastre, que la he descubierto hace, no recientemente, pero sí que me está llegando muy, muy dentro, muy, muy Ah, dentro. ajá. Sí. Muy bien. Pues vamos a pasar a las siguientes tres preguntas, son personales, ¿vale? Y vienen de un test que se le hizo a Foucault hace ya mucho tiempo y se ha quedado como una de esas preguntas típico que dicen en muchas entrevistas para conocer al personaje, en este caso para conocerte a ti. La primera es, ¿qué es lo que más detestas y lo que más amas? Pues lo que más detesto, y lamentablemente lo vemos mucho y está muy cercano, es la mediocridad. No puedo. Es superior a mí.
la gente mediocre no puedo, me aparto, como la evito como la peste, nunca mejor dicho, porque sí, y abunda, lamentablemente abunda, también abundan las buenas gentes, por supuesto, pero la mediocridad está muy presente y además es algo que no puedo, es superior a mis fuerzas. Esos egos, la mediocridad siempre se alimenta del ego, y yo estoy tan lejos, me siento tan lejos de todo eso que la evito lo más posible. Y lo que más amo, pues bueno, es una pregunta que podría decirte, no hay una cosa que más amo, hay muchas cosas. En primer lugar, a mi familia a la que extraño muchísimo ahora mismo y bueno, también, sobre todo, es la naturaleza. La naturaleza para mí Ajá. es un elemento revitalizador que me aporta energía y que me aporta, pues eso, lo que yo necesito para que sea no sé, la forma de, es mi gasolina, digamos. Y sobre todo mi familia, es lo más Ujú. importante. Mm. Tu familia, ya la naturaleza y detestas la mediocridad. La mediocridad, no puedo con ella. Es una Está pena. bien. Mm. Y no lees sin un lápiz. Y no leo sin un lápiz, efectivamente. Va. Sin un lápiz en la mano. Muy Sí. bien. Bueno, ¿cuál ha sido por ahora tu mayor triunfo? Pues, a ver, mayor triunfo. A ver, yo creo que cada día, y sobre todo hoy en día, cada día conseguimos grandes triunfos cuando nos levantamos y nos acostamos. Yo creo que en la sencillez, en cosas sencillas, las cosas sencillas son grandes y pequeños triunfos que ni siquiera somos conscientes de ellos. Es decir, en esas cosas sencillas yo creo que subyace el logro personal. Si me preguntas cuál es mi mayor triunfo, yo creo que los mayores triunfos están condicionados en el tiempo, porque el mayor triunfo que yo tenía a los 20 años es diferente al que tuve a los 30, el que tuve a los 35, el que tengo a los 40, a los 45, es diferente. Pero bueno, sintetizando, yo creo que mi mayor triunfo personal, que no tiene nada que ver con que haya escrito un libro, o que sea docente, o que sea... No, mi gran logro personal yo creo que es reinventarme a mí mismo. Soy una persona muy inquieta y me reinvento constantemente porque es fundamental para mí. Y creo que es un logro personal que para mí es fundamental, el saber reinventarte cada Ajá. día. Mm. Muy bien. Bueno, vamos a la tercera y última pregunta de esto tan personal, ¿no? Que parece ser que con estas tres preguntas se define la personalidad de una persona y es ¿cómo te gustaría morir? Bueno, pues sí, no me gustaría morir. Bueno, es una pregunta muy interesante porque caminamos, yo creo que cada día, y más hoy en día, lamentablemente, caminamos con la muerte. Yo creo que la muerte no es un enemigo del que tengamos que huir, ni del que tengamos que temer, ni al que tengamos que temer, perdón. Caminamos con la muerte cada día, es una compañera y sobre todo en mi poesía es una fuente para mí de inspiración en sentido positivo. Porque le veo una forma de transmutar o de trascender la vida, pero de otra forma diferente. Pero bueno, en relación a tu pregunta y ya como poeta, pues si nos ponemos ya en cómo me gustaría morir, pues ya me voy al mundo onírico y te diría pues que en un prado verde, en Escocia, galopando en un caballo, sintiendo el aire, el viento en mi cara, acariciado por la lluvia y llegar a ese acantilado, saltar y en un golpe de las Joder. olas, en un golpe de las olas, en un golpe de las olas, en ese momento de libertad absoluta, trascender, extinguirme. Eso sería, además, conforme te lo he dicho, lo voy viendo y es una forma, además mi corazón galopa en ese momento, con ese caballo y en ese salto, en esa libertad absoluta, trascender. O sea que, concluyendo, me gustaría morir libre. Bueno, esto merece un silencio, porque además que se podía ver, ¿no? Has Sí. pintado un cuadro, qué Sí. bueno. Mm. Bueno, vamos a hablar de tu libro, que es lo que toca ahora, Sí. y cuéntanos de forma general qué es A la luz de mis sombras, en qué se van a sumergir los lectores cuando se mojen en tu poesía. Pues a la luz de mis sombras, pues es un poemario en el que me desnudo
totalmente. Y bueno, narro a través de los poemas y de los distintos, y de los versos, por supuesto, pues narro un golpe que me da la vida en un momento determinado, un golpe vital, un golpe vital muy importante en el que pues todos mis cimientos, digamos que se tambalean, todo aquello en lo que tú pensabas que tu vida estaba asentada, estaba ya, pues se tambalean porque un familiar enferma y bueno, estamos ahora mismo, esto es como dice un amigo mío, Emilio Fernández Cepero, que es un gran poeta, dice que la vida manda y efectivamente ahora mismo estamos aquí, dentro de 2 minutos nuestra vida puede cambiar completamente y de ahí surge el poemario, esa es la génesis del poemario. ¿En qué se van a sumergir los lectores? Pues en algo que fácilmente identificable, en poemas fácilmente en los que se pueden identificar fácilmente de una persona que ha sufrido un golpe en la vida y que se replantea su vida a través de un viaje, que así lo escribo en el libro, a través de un viaje en el que yo te cojo de la mano y te digo, ven conmigo que te voy a contar cuáles son mis penas, mis anhelos, mis ilusiones y en el momento en el que me encuentro en ese contexto en el que se escribe el libro. Bueno, tu libro es todo él poético de poesía, hasta el punto que la estructura del libro a mí me ha llamado muchísimo la atención, la he separado y hay un poema en ella, hasta la estructura que tiene significado. Sí. La estructura, que ya lo explicaré por qué digo estructura, es: yo soy y tú eres, las dudas de la naturaleza, interludio a la sombra de mis luces, sin vida, lo que permanece. Esto es ya un verso, ¿no? Sin embargo, son las 6 partes en las que has dividido el poemario. Cuéntanos, ¿por qué has estructurado tu poemario en 6 partes, en estas 6 partes? Pues surge yo una vez que terminé porque el libro tiene un contexto muy determinado, como ya he dicho, el golpe de la vida. Como te he dicho, es una forma de replantear, de volver al origen, tanto en mi persona, volver al origen y volver, porque todas esas partes que tú has descrito vienen rubricadas en latín, es decir, es una vuelta también al origen de la palabra, a reconstruir la vida a partir de la enseñanza de esa situación que estoy viviendo en ese momento, pero una enseñanza que tiene que ser positiva. Y ahí no me da miedo enfrentarme o mirar a la muerte a los ojos, como hablábamos antes, y pues desnudarme en esas diferentes partes. Por ejemplo, en la parte de yo soy, pues es una manera en la que el poemario comienza con toda una declaración de intenciones. El primer poema dice, hay un momento en la vida en la que me convierto en un significante sin significado. Eso, imagínate, eso es, de momento me han dado un golpe y mi vida se ha caído por completo. Entonces, en el yo soy, yo me planteo, miro, me expreso cuáles son mis miedos, cuál es la situación en la que me encuentro, cómo yo la vivo. La parte de tú eres es una mirada a través de los ojos del poeta, de ese niño interior que está en ese momento, está no castigado contra la pared, está enfrentado a la pared y quiere mirar fuera y quiere mirar a través de los ojos del poeta, ¿vale? A través, digamos que es un alter ego. Y bueno, en la parte de las dudas de la naturaleza, como te decía antes, para mí la naturaleza es un recurso muy importante en mi poesía. Sobre todo por el binarismo que constituye la naturaleza, vida, muerte, porque la naturaleza es belleza y es cruel al mismo tiempo. Eso es, y yo me gusta mucho en ese sentido, porque en ese momento vivía ese momento, ¿no? Luego hay un interludio. En el interludio lo que hago es digamos que cojo al lector, lo saco del libro y ahí me permite una licencia poética que es adjetivar muchísimo, porque
creo que lo necesita en ese momento y me alejo de lo que dice, nunca mejor dicho, Alejo Carpenter en aquello de que el adjetivo es la arruga del adjetivo y sus arrugas, en ese artículo tan fantástico que tiene. Y luego, bueno, una vez que saco al lector en esa prosa poética, que ahí sí que es una prosa poética, lo vuelvo a traer y sigo ya con las dos últimas partes, que es lo que sin vida es aquello de lo que me quiero desprender a través de este viaje, y luego cuál permanece, lo que permanece, lo que siempre subyace, porque a través de este viaje, pues siempre no alcanzamos una lucidez o una clarividencia absoluta, siempre quedan dudas, siempre quedan miedos, siempre queda, es decir, lo que queda, lo que permanece en cualquier ser humano, en cualquier persona, creo yo. Es una declaración filosófica en verso, tiene ahí un peso. Y también es un libro que ha sido instrumentalizado, y lo explico ahora. El libro ha sido considerado por la Comisión Europea dentro del programa EPALE como recurso educativo para la educación de adultos. ¿Qué otra lectura, qué lectura docente tiene A la luz de mis sombras? Bueno, pues en primer lugar, esto fue una de las grandísimas serendipias que ni me esperaba a través de las redes sociales, que el libro sea considerado por la Junta de Andalucía, lo propongan a la Comisión Europea como recurso educativo. Bueno, imagínate pinchar un enlace y ver tu libro y el logo de la Comisión Europea. ¡Wow! Lo digo de verdad, de la mayor honestidad Pues bueno, como recurso educativo, pues teniendo en cuenta como docente la idiosincrasia del alumnado, de la educación en adultos, que están incluidas, el programa EPALE está incluido dentro del programa Erasmus, ese que nos suena a todos, que nos vamos a hacer unas prácticas o a estudiar fuera en el extranjero, pues hay una parte del programa Erasmus dedicado a esa educación en adultos, que yo creo que es la gran olvidada del sistema educativo. Y creo que son los grandes a los que hay que recuperar. Por ejemplo, mi madre es un ejemplo muy claro. Mi madre, con 45 años, mi madre es poeta, ha sido poeta siempre, ha escrito, pero no pudo terminar los estudios básicos porque la vida manda. Y la vida mandaba en ese momento que tenía que ayudar a su madre, tenía que trabajar, tenía que criar a sus hermanos. Entonces, es una forma de traer a esas personas, aquellas personas que quieren reinsertarse en el sistema educativo, pues necesitan, ¿qué necesitan? Pues necesitan la poesía, concretamente les aporta una creatividad, es una forma creativa de desarrollo personal. También la poesía, esta poesía que yo ofrezco, pues es una poesía desnuda, sin artificios, sin estridencias, es fácilmente abordable. Bueno, el poema, y ya con esto concluyo, que ellos eligen como para catalogar el libro de esta forma, se titula Remiendos, Pachis, y dice: dejo mi realidad con una aguja sin hilo, me he dado cuenta de algo, no sé tejer si no es con sueños. Entonces, La siguiente pregunta casi que la estamos contestando en esta conversación, que es ¿qué potencial tiene la poesía? Y te iba a preguntar por qué elegiste el género. A lo mejor es porque no puede ser de otra manera, pero contéstalo tú. El potencial de la poesía es muy fácil, es decir, es absoluto. Para mí es absoluto. La poesía puede llegar a cualquier parte, a cualquier persona, a cualquier lugar, a todos sitios. Me preguntas por qué elegí el género. Yo creo que nosotros no elegimos el género, yo creo que es el género el que no elige a la persona en un momento determinado, porque ahora puedes ser poeta y puedes elegir narrativa. Pues yo creo que, como en palabras, concretamente la poesía, pues es una poesía para mí, es una poesía intimista, de lo más hondo, que sale de lo más hondo de mi ser, y en ese momento pues es el género que elijo. Como dice, la poesía es una forma de encontrarme a mí mismo y no es una ambición, es una forma de estar solo y de escucharme a mí mismo. Ajá. Importante. Bien, leyendo tus poemas, es una primera impresión mía y tal, fíjate, es un parangón. Estaba leyendo tus poemas y me estaban viniendo y tal las pinturas negras de Goya.
te lo prometo. O sea, fue una cosa y tal. Y entonces reflexioné y tal, porque en tus versos hay dolor, ¿no? Entonces, a lo mejor el dolor es motor del universo, el dolor ocupa un peso muy, muy importante. Y me imaginé y tal, si serías capaz de construir a la luz de mis luces, ¿no? En vez de a la luz de mis sombras. ¿Crees que la felicidad es adecuada para la poesía? A ver, esa pregunta me la han hecho, me lo comentan incluso mis amigos, que no podrías escribir ahora de otra forma. Eh, pues, a ver, el acto poético siempre viene determinado por el contexto del poeta. Es decir, por lo menos en mi caso, es decir, la génesis del verso, del poema, surge de lo más hondo de mi ser y sobre todo de lo que me rodea. La construcción, es decir, la escritura de A la luz de mis sombras pues nace de ahí. Entonces, mi contexto era ese. Eh, si podría, aparte, cuando escribes, yo creo que el oficio del poeta adquieres un compromiso con la escritura y una responsabilidad a la hora de transmitirla, a la hora de, no a tus lectores, bueno, a tus lectores por supuesto, pero es un compromiso grande. Y en cuanto a, bueno, un compromiso absoluto, un compromiso absoluto. Y bueno, si la felicidad, pues bueno, la felicidad en mi caso es completamente diferente. Por ejemplo, si mencionamos a Eloy Sánchez Rosillo, que es un poeta brillante, es un poeta luminoso, es un poeta completamente diferente a lo que yo escribo, aunque ahora escribo de otra forma diferente. Eh, Creo que en algún momento sí podría escribir a la luz de mis luces, a la sombra de mis luces, como tú dices, pero depende del contexto. Yo creo que el acto poético siempre está delimitado por el contexto del poeta. Ajá, Entonces, claro. O sea, hablamos de honestidad. sí, Claro, sí. los versos han de ser honestos. Por eso te decía lo de la responsabilidad. Sí, sí, sí. El verso ha de ser honesto, ha de ser, es decir, para que llegue, para que Claro, llegue. Mm. claro. La siguiente pregunta, pero ya le hemos respondido, pero le vamos a dar una vuelta, sería ¿cuáles son los límites de la poesía? ¿Qué se puede decir con poesía? Pues, ¿qué se puede decir con poesía? Pues yo te hago otra pregunta. ¿Qué no se puede decir con poesía? Claro. Pues no hay límites, se puede decir absolutamente todo. Yo creo que ahí el oficio del poeta básicamente consiste en, creo yo, en deconstruir el lenguaje y volver a construirlo en forma de verso, en forma de poema, a través de una visión interior, a través de esa visión del poeta. Es decir, transformar esa realidad, ese contexto, a través del acto poético, como te decía antes, y transformar a través del lenguaje, transformar ese lenguaje cotidiano en algo bonito o en algo que cuando lo leas digas, wow, me ha Claro. llegado, me empatizo, lo he sentido alguna vez. Ese yo creo que es el mayor logro de cualquier escritor, ya sea de poesía o de narrativa. La empatía con el escritor, Sí, o sí. con el lector, perdón. Qué bueno, estás haciendo una masterclass, ¿eh? Con estas cosas, muy bien. Vamos a pasar a otra parte y tal, que es muy interesante también en la Biblioteca de San Javier, en las bibliotecas de San Javier, como en muchas bibliotecas, eh, potenciamos talleres de escritura creativa. La gente tiene que leer, pero Dios, la gente tiene que crear, Claro, porque eso así puedes plasmar lo inefable, aquello el que no tenía palabras y que sentías, puedes expresarlo y eso es muy, muy importante para ser honesto con uno mismo, ¿no? Que es lo que claro, estábamos sí. hablando antes. Entonces, es interesante saber las manías y cómo son los escritores, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿tienes alguna manía a la hora de escribir, un momento, un sitio? Bueno, yo no lo llamaría manía. Para mí no es una manía. Yo necesito silencio. Yo cuando voy a escribir, digamos que hay un momento en el que yo siento, imagínate que estás en el centro de una biblioteca, nunca mejor dicho, estás rodeado de puertas, entonces hay que cerrar todas esas puertas y yo me quedo solo delante de la libreta
o delante de él y empiezo a escribir. Necesito silencio, necesito soledad, necesito... ¿Por qué? Para poder escucharme a ese niño, a ese alter ego que está dentro de mí, a esa persona que quiere, o a ese niño que quiere expresar, quiere gritar en un momento determinado, quiere expresar, quiere llorar, quiere reír, quiere... No es una manía. Y para mí, yo por ejemplo, siempre escribo, digamos que siempre escribo por la mañana, de ahí el levantarme, por encontrar esa soledad, ese silencio, no hay ruido en la calle, no se oye absolutamente nada, el mundo todavía no ha despertado, o sí ha despertado, pero yo no lo siento. Y yo ahí es el encuentro, miro de frente a ese papel vacío y es cuando, digamos, empieza mi proceso creativo. Luego ya, digamos que ese sería el bruto. Luego ya por la tarde pues ya se lija, como decimos nosotros, ya se le da una pulidita, ya se limpia, ya. Ajá, muy bien. Pero el momento, para mí, el momento mágico, como te decía al principio, es por la mañana, el silencio y la soledad. Ajá. Bueno, vamos avanzando. La siguiente pregunta es sobre el proceso creativo, ¿no? Es reflexión, azar, análisis, musa. ¿De dónde salen los poemas? Pues mira, mi poesía es una poesía muy intimista, pero también soy muy ecléctico en ese sentido. Es decir, surgen de la reflexión en un momento determinado, no del azar, yo diría más bien de la causalidad, o bien de la causalidad, no del azar. No de un análisis, pero sí son poemas para mí muy reflexivos, muy... es una manera de expresión. Para mí, en esta pregunta que me estás haciendo, para mí es un dique, encuentro un dique dentro de mí, en esa soledad que te he dicho, en ese momento en el que yo estoy encerrado, hay un dique con un agua que está ahí contenida, es un agua limpia o puede estar enturbiada, y de repente se libera ese dique, empieza a fluir ese agua, y lo que hay que hacer, o lo que yo entiendo que tengo que hacer es que no se vaya el agua, que no se diluya, conducirla y transformarla en algo bonito, en un poema o en algo que a mí me sirva para sentirme mejor, reconciliarme conmigo mismo y empatizar o transmitir al lector. Va, seguimos con la masterclass. A ver, eh, Pero es que lo siento así de no, verdad. no, está muy bien. Además, hablas con imágenes, me estoy dando cuenta, y eso está muy bien. ¿Sabes? Está muy bien. ¿Cuál es tu próximo proyecto o en qué estás ahora? Pues bueno, tengo muchísimos proyectos porque, bueno, estoy ahora mismo, la verdad que un poquito sorprendido de todo lo que de lo que es, como dice mi amigo, y es que no me canso de decirlo, la vida manda. Y me están surgiendo muchísimos proyectos, soy voluntario en la ONCE, bueno, le estoy locutando un podcast, tengo ya mi segundo poemario reposando en el cajón, porque hay que dejarlo reposar, luego volver a cogerlo y ya está ahí. Y bueno, también hay así hay un corto previsto que, fíjate, ¿quién me iba a decir a mí? Gracias bueno, a un director oriolano muy joven y sobre todo pues a la Concejalía de Orihuela y a Masqueline y a Cesur Murcia, que son dos empresas dedicadas pues eso, a producción audiovisual. Y bueno, pues hago reseñas, hago artículos de opinión, muchas cosas. Yo creo, soy una persona inquieta y necesito, como te decía, reinventarme. Necesito estar, sobre todo cuando en este tipo de situaciones, pues creo que hoy más que nunca necesitamos cultura y necesitamos expresarnos. En tiempos de pandemia, por ejemplo, mi última reseña fue de un cuento infantil y hablando con la editorial, me decían que durante la pandemia había subido la venta de libros infantiles porque Sí. claro, todo esto va a dejar nosotros, en ti, en mí, en mis sobrinos, en tus hijos, en tu familia, en cualquier familia, todo esto ha dejado una huella, pero sobre todo en los niños, a través del cuento hay que enseñarles una realidad diferente, hay que explicarles la que tenemos, pero decirles que, bueno, que esta no es la realidad, que esto pasará. No hay mal que por 100 años dure y esto pasará y esperemos que pase lo antes posible y que deje, pues bueno, la menor huella posible, aunque está dejando mucha, Uh -huh. lamentablemente.
Bueno, vamos a acabar ya esta entrevista porque es una entrevista cortita. Cuando podamos tenerte presencialmente en la biblioteca te llamaremos para Claro, vernos, encantado. tocarnos, olernos y esas cosas que solíamos hacer antes. Sí. Y entonces, antes de despedirnos, me gustaría que leyeras unos poemas, si te parece. Pues sí, vamos a ver, por supuesto. Vamos a ver. Voy a ser un poco anárquico, es decir, no voy a leer de diferentes partes, sino aquellos poemas que considero más significativos. Por ejemplo, vamos a empezar con este, con Desde el aire, se titula el poema. Salí de mí en busca de respuestas a las que yo no podía contestar. Me alejé tanto que, cuando quise darme cuenta, no sabía volver. No me importó. Volaba libre, sin arrastrar el yunque, donde incansables golpean las dudas. Abandoné la forja y me volví aire. Ya no importaban las respuestas, ya no importaban las preguntas, ya no importaban ni el yunque ni el martillo, tan solo el viento, tan solo la libertad. Muy bien. Bueno, ¿dónde se puede comprar el libro? Esta pregunta es Pues esencial. el libro, y como en la situación en la que estamos viviendo, hay que apoyar al pequeño comercio, creo que es fundamental. En la librería Gala, en San Javier, creo que en la calle Aviación, Aviación la calle Española. de la Aviación de España. Y bueno, aquellos que no puedan, pero yo de verdad, si alguien quiere comprar el libro, estaré eternamente agradecido, que lo haga en el pequeño comercio porque lo necesitan y creo que hay que apoyar en este momento. Y aquellos que no puedan, pues bueno, siempre Amazon, ¿no? Sí, Salvo aquellos que no tengan otro recurso, pero creo que debemos apoyar al pequeño comercio. Entonces, la librería Gala o bien en la página de la editorial Ole Libros. vale. Y si queréis hacerlo en la cata, en la Biblioteca de San Javier también está en préstamo. ¿Vale? Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues es un placer haberte conocido. Gracias por estar Igualmente. en encuentros virtuales con autores y nos veremos físicamente. Además, eres de Orihuela, eres de aquí al lado. Efectivamente, ahí muy cerquita, muy cerquita. Venga, pues un abrazo. Bien, Nos vemos. muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Tony. Adiós.